En este video, a partir del concepto de trabajo, vamos a ver algunas aplicaciones de trabajo termodinámico para sistemas gaseosos ideales. Para comenzar a estudiar el trabajo termodinámico, hacemos mención que el trabajo implica movimiento contra una fuerza que se opone, ¿sí? Una fuerza externa que se opone y nuestro sistema genera un movimiento. Hay una transferencia de energía, ¿sí? Y esta transferencia de energía se da, como ya hemos dicho, en un movimiento molecular organizado. A diferencia de la transferencia de energía cuando hay un movimiento aleatorio, ¿sí? Que eso se produce en un calentamiento. Esto es para diferenciar el concepto de calor y trabajo como transferencias de energía. En un caso, como ya hemos dicho, de calor implica movimiento molecular desorganizado y en el trabajo un movimiento molecular organizado. Tal es así que podemos hablar de trabajo para elevar un cuerpo, ¿sí? Fíjense, hay una dirección. Trabajo eléctrico, donde los electrones también se mueven en una dirección del conductor. Trabajo de expansión de un gas o de compresión. Lo mismo, trabajo para comprimir un resorte. Vamos a comenzar nuestro estudio considerando un sistema gaseoso ideal, ¿sí? Que realiza trabajo o bien que recibe trabajo del medio. Y consideramos también que el proceso de transformación es reversible. ¿Qué implica reversible? Que la presión de nuestro sistema gaseoso es prácticamente igual a la presión externa, ¿sí? Que es la que se opone al movimiento del sistema. ¿Cómo podemos representar el trabajo termodinámico? Bueno, si realizamos una gráfica presión del sistema versus volumen y tenemos la relación presión-volumen, acá está en rojo, el trabajo estará representado por la superficie debajo de la curva. O sea, esta superficie, ¿sí? Debajo de la curva representa el valor absoluto del trabajo. Bien, entonces el valor absoluto del trabajo está representado por esta superficie. Ahora bien, por convención, si nuestro sistema se expande, es decir, aumenta su volumen, es decir, acá vamos del punto A al punto B, o sea, hay una expansión, ¿sí? Vamos en este sentido, el trabajo va a ser negativo. Acá entonces estamos en un proceso de expansión, ¿sí? Y el trabajo va a ser positivo si el sistema se comprime. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si el sistema se comprime, que va de B hasta A, ¿sí? En este sentido, el trabajo va a ser positivo. Entonces, vamos a averiguar el trabajo, su valor absoluto por la superficie debajo de la curva, y después, si es positivo o negativo, vamos a considerar si estamos frente a un fenómeno de expansión o de compresión. Comenzamos analizando una transformación isobárica, es decir, a presión constante. Y tenemos nuestro gráfico presión-volumen, donde la presión está en atmósferas y el volumen en litros. Fíjense que nuestro sistema se expande, si va del punto A al B, desde 3 litros a 7 litros. Y siempre a una presión constante de 2 atmósferas. ¿Qué representa el trabajo? Como habíamos dicho, el trabajo representa la superficie bajo la curva. Esta es muy fácil de calcular, sabiendo la superficie del rectángulo, que es base por altura, vamos a tener entonces una base de 4 litros y una altura de 2 atmósferas, ¿sí? Podemos indicar nuestra expresión para calcularlo de la siguiente manera. El valor de la presión, que sería la altura, ¿no? Multiplicado por la base, que sería la resta de los volúmenes. Fíjense que el signo menos tiene un sentido, que es indicar que si el volumen 2 es mayor que el volumen 1, ¿sí? Es una expansión
y por convención, para que sea negativa, le ponemos el signo menos. Entonces, bajo esta expresión, si reemplazamos, tenemos la presión, que es 2 atmósferas, ahí tendríamos la altura, y la base, volumen 2 menos volumen 1, o sea, 7 menos 3, es 4 litros. Nos da un resultado de menos 8 atmósferas litro, que está en concordancia porque la expansión representa entonces un trabajo negativo. Para convertir a sistema internacional, hacemos la conversión de atmósferas litros a joule con este factor de conversión, ¿no es cierto? Sabiendo que una atmósfera litro es 101,325 joules, hacemos este producto y vamos a convertir, ¿sí?, de atmósfera litro a joules. Y nos da un resultado de menos 810,6 joules. Noten que si el sistema se hubiera comprimido, por ejemplo, yendo del B al A, la variación de volumen sería volumen 2, que en este caso sería el 3, porque es el volumen final, ¿no? Volumen final, volumen inicial. Volumen 2, que sería el 3, volumen 1, que sería el 7, 3 menos 7, esto daría menos 4 este factor, y multiplicado por menos 2 daría 8, positivo, porque estamos comprimiendo. Y así cumplimos con la convención de que expansión implica trabajo negativo y compresión trabajo positivo. Veamos este caso interesante donde tenemos una transformación lineal presión-volumen. ¿Sí? Nuestro sistema presión-volumen está representada la relación por una línea recta, desde el punto inicial al punto final. Bueno, sabemos que el valor absoluto de nuestro trabajo es el área bajo la curva, o sea, todo este área, ¿no? El área bajo la curva, todo esto. La calculamos. Lo más sencillo es dividir, fraccionar nuestro área en un triángulo, en este triángulo, ¿sí?, en el triángulo, y un rectángulo. O sea, en el triángulo y un rectángulo que marcaremos la superficie con otro color. ¿Sí? Bien, el triángulo y el rectángulo. Son superficies muy sencillas de calcular. Entonces, en este caso, estamos expresando que el valor absoluto del trabajo va a ser base por altura sobre 2, que es la superficie del triángulo, ¿sí?, base por altura sobre 2, y la superficie del rectángulo, base por altura. Simplemente es un cálculo muy sencillo. La base del triángulo tenemos 2 litros, ¿sí?, de 3 a 5 es 2, base es 2, la altura es 1, o sea, de 1 a 2 atmósferas, base 2, altura 1, base por altura sobre 2, más la del rectángulo, que es base por altura. La base es 2 y la altura es 1, porque va de 0 a 1. Entonces, base por altura. Esta cuenta, que es 2 por 1 sobre 2, que es 1, más 2 es 3 atmósferas litro, ¿sí? Estas unidades de superficie, fíjense que siempre son atmósfera litro. Para convertir a joules utilizamos el factor de conversión del ejemplo anterior. Una atmósfera litro 101,325 joules, entonces da un trabajo de 304 joules y signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque es una expansión. Voy del punto A al punto B, donde incremento el volumen. En el punto A el volumen es 3, en el punto B el volumen es 5, incremento el volumen, tenemos un trabajo negativo. Si hubiera ido del punto B al punto A, es exactamente el mismo ejercicio, solamente que voy a definir un trabajo positivo por convención, porque se comprime y sería positivo. Veamos el caso donde la relación presión-volumen está representada, ¿sí?, por una semicircunferencia. Y en principio consideramos que nuestro sistema parte del punto A como punto inicial y tiene el punto B como punto final. Es decir, es una expansión. Bien, el valor absoluto de nuestro trabajo es la superficie bajo la curva, ¿no? Esta superficie que estoy marcando en este momento. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, si vemos
nuestro sistema, la representación presión-volumen, podemos tener en cuenta la superficie de todo el rectángulo, y eliminarle la correspondiente al semicírculo, ¿no? Para que nos quede esta superficie. Entonces, repetimos, tenemos la presión de todo nuestro rectángulo y después le restamos la superficie de nuestro semicírculo, nos va a quedar esta superficie que está marcada en ese esquema. Entonces, superficie del rectángulo sería toda esta, ¿no? Base por altura. De 3 a 5 es la base, que sería 2. El rectángulo 2, la base. Y la altura también 2 atmósferas. La base 2 litros, la altura 2 atmósferas. Y tenemos que restarle la correspondiente al semicírculo, la que está marcada en este sector. Entonces, esta que está en verde es pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿sí? La del semicírculo. Si restamos la de todo el rectángulo menos la del círculo, nos va a quedar entonces esta superficie que representa el valor absoluto del trabajo. En este caso, esta cuenta, que está en atmósfera litro, es 4 menos pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? Bueno, de esta semicircunferencia, el radio, ¿sí?, va de 4 a 5 o de 3 a 4. Es una unidad. Sería 4 menos 3,14 por 1 al cuadrado, en este caso el radio es 1, sobre 2. Si están bien hechas las cuentas, nos da 2,43 atmósfera litro. Convertido a joules, por nuestro factor de conversión, 246,2 joules, y negativo porque estamos considerando que nuestro sistema parte en el punto A y va al punto B. Nuestro sistema en este sentido. Si fuera, repetimos una vez más, del punto B al punto A, es una compresión, el trabajo sería positivo. En el caso que tengamos una transformación isocórica, es decir, donde el volumen no se modifica, el volumen es constante, no tenemos superficie bajo la curva. Por lo tanto, nuestro trabajo es 0. Ahora analizaremos el trabajo para una transformación isotérmica, es decir, a temperatura constante. En este ejemplo, nuestra temperatura es 333 Kelvin. ¿Sí? La representación isotérmica es una representación característica inversamente proporcional entre presión y volumen. Fíjense, tenemos para una presión de 2 atmósferas un volumen de 3 litros, para una presión de 1 atmósfera un volumen de 6 litros. ¿Sí? Fíjense que presión por volumen es una constante. ¿Ven? 2 por 3, 6. ¿Sí? Acá lo mismo, 1 por 6, 6. Todos los puntos de la isoterma tienen el producto presión por volumen como constante. Bien, entonces para este ejemplo numérico, reiteramos, nuestra temperatura es 373 Kelvin. Bueno, el área bajo la curva, que es nuestro trabajo, ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, para un proceso isotérmico, el área, que es en realidad resultado de una integral de esta relación, la expresión es menos el número de moles de gas que tenemos por la constante universal de los gases, por la temperatura, ¿sí?, de la isoterma, por el logaritmo natural del cociente entre el volumen final y el volumen inicial. Esta es la expresión un tanto compleja para calcular el trabajo isotérmico. Bien, ¿cómo lo calculamos? Número de moles. El número de moles es muy sencillo calcularlo si tenemos presión, volumen y temperatura, ¿sí?, por la ecuación de estado del gas. Presión por volumen es número de moles por R por T. Acá podemos utilizar tanto el punto A, donde ponemos presión 2 y volumen 3 litros, presión 2, volumen 3 litros. Esta es nuestra incógnita.
R es la constante universal de los gases, acá está expresada en el sistema internacional, y T es la temperatura, 323 Kelvin. Decíamos que podemos utilizar tanto este punto A, donde tenemos la presión 2 y el volumen 3, o el punto B, donde tenemos que la presión es 1 y el volumen es 6. ¿Sí? Despejamos el número de moles, que va a ser presión por volumen dividido R por T, o sea, dividido R y dividido T, y nos daría, si es que están bien las cuentas, 0,196 moles. Sería esta cantidad de moles la que tenemos que poner en esta expresión. Entonces tenemos N, que son los moles, R, la constante universal de los gases, T es la temperatura, logaritmo natural de 6 sobre 3, logaritmo natural de 2. Esta cuenta nos estaría dando 421 joules negativos, ¿no? Fíjense que el cociente B2 sobre B1, al ser mayor que 1, el logaritmo es positivo, entonces bueno, nos da negativa toda la cuenta, porque estamos frente a un proceso de expansión, que vamos del volumen inicial 3 al volumen final 6. ¿Está bien? Vamos de A hacia B. Si utilizamos la misma fórmula yendo de B hasta A, tenemos que el volumen final es 3, el inicial es 6, este logaritmo nos va a dar negativo, y por regla de signos de producto, el trabajo total no va a ser positivo, si vamos de B hasta A. Vamos a considerar ahora el trabajo para un ciclo termodinámico. En este caso tenemos una transformación AB isobárica, BC lineal, y una CA que es isotérmica. Bien, para hacer el trabajo cíclico, ABCA, no es más que sumar los trabajos, ¿sí? Porque esto depende de la trayectoria, no es función de estado. Vamos a sumar los trabajos AB más el BC más el CA. Cada uno con el correspondiente signo. Fíjense, el trabajo AB, que es isobárico, ¿sí? Es negativo porque es una expansión. El trabajo BC, lineal, también es una expansión, es negativo. Y el trabajo CA, que es positivo. Por supuesto que si yo veo el trabajo de este ciclo, yo voy a considerar que el trabajo total va a ser negativo. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque si vemos las superficies, la de la B, que es negativa, sería el área de toda el área bajo la curva, toda este área, ¿no? Recuerden que este verde es negativo. El trabajo BC también, bajo la curva, es todo negativo. Estos valores verdes negativos. Y el trabajo CA, que es el trabajo CA de acá hasta el punto A, desde el C hasta el A, que se comprime y es positivo. El área bajo la curva del CA. Entonces, acá tenemos negativos, que son los verdes, positivos, que son los rojos, que se van a cancelar. Entonces, estas superficies se van a cancelar numéricamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda el área bajo la curva, o sea que estaría representada el área dentro del ciclo, ¿sí? Que representaría el trabajo cíclico, el área dentro del ciclo, y es negativa, ¿ven? Este área verde. O sea que si yo voy en este sentido A, B, C, A, estoy calculando un trabajo negativo, ¿eh? Mi sistema realiza trabajo sobre el medio. Y si estaría calculando un trabajo AC, BA, ¿sí? Y hacemos el mismo razonamiento, tendremos, en este sentido, un sentido antihorario, un trabajo representado por la superficie interna de este ciclo, que va a ser positivo, ¿eh? Si vamos del ACBA. Bien, reforzamos esta idea. Recuerden que para trabajo lo que importa es la trayectoria, ¿sí? Que fue originando el trabajo cíclico. Como no es función de estado, va a depender del camino recorrido.